Vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor y recuerde que el Señor demanda hacedores, no solo oidores. Así que el que tenga oídos, que oiga lo que quiere decirnos el Señor. Vamos a continuar con la serie que estamos desarrollando llamada Jesucristo Basta. Hoy es el tema número 15 de esta serie. Y vaya buscando en sus escrituras en el libro de Deuteronomio, uno de los libros más antiguos escritos y atribuidos a Moisés. Y ahí vamos a encontrar la razón de esta enseñanza del día de hoy. Y es de que en la semana pasada el hermano Cristian trajo un tema que hacía alusión a aquellos falsos evangelios, o cuando dice la palabra del Señor en Gálatas que si algún ángel viene con un otro evangelio diferente al que nosotros hayamos traído, no es que haya otro evangelio diferente, sino que algunos tuercen las escrituras para su propio beneficio. Entonces estuvimos viendo y estuvimos hablando acerca de aquella secta llamada los mormones, y cómo ellos tienen su propio ángel, su propio profeta, y cómo se fundó una iglesia como esa, que hoy en día tiene muchos miembros dentro de ella, pero con doctrinas apartadas de las verdades bíblicas del Señor. Anoche hablábamos acerca de lo que es importante, acerca de buscar del conocimiento de lo alto y no de lo que puedan transmitirnos otras personas con sus filosofías. La palabra dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para nuestra enseñanza, pero debemos de estudiarla sin fanatismos, no como algunos lo han hecho. Y la palabra del Señor nos advierte constantemente, nos dice, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, cuídate que en los últimos tiempos van a salir tantos maestros y falsos profetas que va a ser muy difícil diferenciar entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Así que tú traza bien la palabra del Señor para que hagas lo que es correcto. Y hoy vamos a hablar acerca de los falsos profetas y los verdaderos profetas del Señor. En Deuteronomio, si me acompaña, Deuteronomio capítulo 18, vamos a ver aquí que hay un diálogo entre el pueblo de Israel y el Señor también. Es un diálogo que se originó en el capítulo 20 de Éxodo, que luego lo vamos a ver. Así que si ya lo tienen, me da un amén. Y con la escritura en nuestras manos, honramos al Señor orando y le decimos: Señor, en esta mañana necesitamos que tú nos abras el entendimiento para poder entender lo que hoy vamos a escuchar. Señor, yo en lo personal necesito la asistencia del Espíritu Santo para desarrollar esta enseñanza conforme a tu voluntad, trazar bien la palabra, Señor, y a no desviarme de ninguna manera. Ayúdame, Señor, y ayuda a mis hermanos también a que ellos estén escudriñando las escrituras para que no sean engañados, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pido que en esta mañana abra nuestro entendimiento a todos los que hoy estamos en este lugar, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Fíjense bien, mi hermano. Versículo 15 de Deuteronomio. Vamos a leer. Vamos a leer en esta versión. Voy a leerla en versión Reina Valera. Dice: Moisés continuó, y el Señor tu Dios le dice: el Señor tu Dios levantará para vosotros un profeta como yo de entre tus compatriotas. Debes escucharlo, porque esto es lo que ustedes mismos pidieron al Señor su Dios cuando se reunieron en el monte Sinaí. Dijeron: no escuchemos más la voz del Señor nuestro Dios, ni veamos este fuego ardiente, porque moriremos. El Señor en el capítulo 20 de Éxodo, en el versículo 18, hay una narrativa acerca de cuando Moisés subió al monte para traer las tablas de la ley. Pero cuando Moisés subió ahí, el Señor se manifestó y hizo estruendos y un fuego tan aterrador que ellos prefirieron y le dijeron a Moisés:
tenemos miedo. Tenemos miedo a escuchar la voz de Dios, así que preferimos que te lo diga a ti, tú nos lo dices a nosotros. Entonces esto es lo que Moisés les está diciendo. Ustedes pidieron que Dios no hablara directamente con ustedes, sino que hablara a través de los profetas. Y entonces es ahí donde empieza la primera revelación de Dios para dar al ser humano. Entiéndase esto. Cuando Moisés sube al monte Sinaí, Dios empieza a revelarle la voluntad de él y le empieza a dar las tablas de la ley para que el hombre se conduzca a través de su vida. Moisés sube al monte Sinaí, el Señor escribe la ley, pero vamos rápidamente, porque vamos a aprovechar el tiempo, a Éxodo 20 y vamos a ver lo que observamos aquí para que veamos cuál es el origen de los profetas. Entonces fíjense lo que dice aquí. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina, y el monte humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y lo siguieron de lejos y dijeron: Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros ha venido Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no, ¿qué? Pequéis. O sea, Dios se le manifiesta no solo a Moisés, sino a toda la nación en aquel lugar, en el monte Sinaí, y les habla, pero ellos no resisten la voz. Pero hoy en día escuchamos a personas diciendo: Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Cuando la voz del Señor es casi difícil de que nosotros la podamos entender. Dios se revela a nosotros a través del Espíritu Santo, llevándonos a la Escritura y recordándonos todo lo que ya fue escrito en este lugar. Pero fíjese bien, en Deuteronomio 5:22 dice: estas palabras habló Jehová a toda la congregación. Deuteronomio 5:22, estas palabras habló Jehová a toda la congregación en el monte, del medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, en gran voz. Y dice, la palabra del Señor nos enseña aquí en Deuteronomio de que el Señor se manifestó, y esto es lo que ellos estaban hablando, acerca de que ellos no querían escuchar la voz de Dios directamente porque les causaba temor. En el versículo 28 de Deuteronomio nos dice que el Señor oyó la voz del pueblo. En el 26, voy a retroceder hasta el 26, dice Deuteronomio 5:26, dice: porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente, que habla en medio del fuego como nosotros oímos, y aún así viva? El pueblo se pregunta: ¿qué somos nosotros para escuchar la voz de Dios y aún así tengamos vida? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú no nos dirás a nosotros todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Nosotros oiremos y haremos. Esa es la promesa que le dan. Y dice la palabra del Señor en el versículo 28: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y me dijo: Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado bien. O sea, ellos han acertado al no querer escuchar continuamente, porque no resistirían a causa de su pecado. Entonces le dice: me temiesen y guarden todos los días todos los mandamientos, para que ellos y sus hijos les fuese bien para siempre. Ve y dile: volveos a vuestras tiendas, y tú quédate conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy hoy. Y así nace la ley del Señor, dándosela a Moisés directamente Dios. Pero Dios le da la ley a Moisés y le dice: te la daré escrita y tú la escribirás. Y aquí es donde nosotros encontramos lo que es el Pentateuco. Aquí encontramos toda la narrativa de Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y ahí encontramos los libros que escribió Moisés, inspirado y guiado por el Señor. Pero volvemos a
a la escritura en Deuteronomio 18 y veamos lo que dice aquí. Deuteronomio 18, 17. Entonces el Señor me dijo: lo que has dicho, Deuteronomio, entonces el Señor me dijo: lo que han dicho es correcto. Levantaré un profeta como tú entre los compatriotas, pondré mis palabras en su boca y le diré a la gente todo lo que te ordene. Me ocuparé personalmente de cualquier persona que no escuche los mensajes que el profeta clama en mi nombre. Escuche bien. El Señor dice: ok, yo voy a hacer caso. Les voy a conceder la petición de no hablarles directamente. Pero fíjese bien, entonces el Señor me dijo: lo que han dicho es correcto, está bien. Levantaré un profeta como tú entre sus compatriotas. Pondré mis palabras en su boca. ¿Quién pondrá las palabras en su boca? Dios. Mis palabras en su boca, y le diré a la gente, y le dirá a la gente todo lo que le ordene. O sea, todo lo que el profeta escuche de parte, él dice: pondré mis palabras en su boca, y le dirá a la gente todo lo que le ordene. Versículo 19, me ocuparé. Léalo conmigo. Me ocuparé. ¿Quién está hablando aquí? Dios. Me ocuparé. Yo mismo, dice. Me ocuparé personalmente. Eso es lo que dice el Señor. Escuche bien, porque esto es para nosotros. Me ocuparé personalmente de que cualquier persona que no escuche, que no ponga atención, que no haga caso a los mandamientos de Dios, que no escuche los mensajes que el profeta proclama en mi nombre, ¿quién se va a ocupar personalmente de aquellos desobedientes que no quieran escuchar lo que el Señor dice en su palabra? Dice: Él personalmente se ocupará de ellos. El profeta clamará en mi nombre. Pero a cualquier profeta, que aquí es donde llegamos al meollo del asunto, por decirlo así, mal dicho. Aquí llegamos al punto clave. Pero cualquier profeta que afirme falsamente hablar en mi nombre, que hable en nombre de otros dioses, debe. ¿Sabe? En aquellos tiempos no había muchos falsos profetas que hablaran en nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque morían. Y la gente podría decir: pero ¿y qué tal si es verdad que estaban hablando en el nombre del Señor? ¿Qué instrucciones das acerca de eso? El Señor nos hace una advertencia y nos dice: ok, van a saber distinguirlos. Van a saber distinguir a esos profetas que hablan en mi nombre, cosas que yo no les he dicho, que lo han hablado de su propio corazón. Entonces el Señor nos enseña a nosotros en las Escrituras para que no nos emboben con facilidad, hermanos. Muchas veces estamos en lugares, nos sentamos, escuchamos. Mire, hay una prohibición, ya lo vamos a ver, donde dice: ¿por qué perece el pueblo de Dios? ¿Por qué perece la gente? Porque le falta conocimiento, porque le falta entendimiento. No porque no escuchen la palabra del Señor, porque aquí pueden haber, o en una iglesia. De hecho, el Señor Jesucristo caminaba ellos caminaban un montón de gente alrededor de él, y muchos estaban gritando: crucifíquenlo. El maestro, el rey de reyes, que estuvo en medio de un pueblo rebelde que después blasfemaban contra él. ¿Cuánto no más con un predicador común y corriente como yo? Pero entre medio de todos nosotros nos encontraremos con la decisión de tomar, nos encontraremos con la situación en la que tenemos que tomar la decisión correcta. O abrazamos las verdades bíblicas absolutas que están en toda su palabra, o decidimos escuchar la voz de otros con mentes, como dice la palabra, diabólicas. Entonces, fíjense bien. Pero cualquier profeta que afirme hablar en mi nombre debe morir. Mi pregunta es: ¿se toma Dios en serio el que uno use su nombre para decir lo que uno quiere? Se lo toma en serio, porque el juicio es pena de muerte por aquel que se invente cosas. Ahora,
¿Alguno de ustedes le ha pasado alguna vez de que alguien haya andado hablando cosas que usted no dijo? No me vaya a decir que no, porque a todos en algún momento o nos han metido en líos o nosotros mismos hemos formado un lío y hemos dicho cosas de alguien que no dijo, o quizás torcimos la palabra, dicen, no, yo escuché que dijo esto, pero al final, no sé cuántos de ustedes han visto un programa donde se van pasando una información a ciegas y al final acaba todo distorsionado eso. Nosotros tenemos la palabra profética más segura para que nosotros se nos disipen esas dudas. No es que aquel dijo que el otro. No, vaya a la palabra y compruebe si el mensaje es certero. Porque así como a nosotros no nos gusta que la gente ande inventando cosas acerca de que nosotros dijimos y que nosotros no hemos dicho, al Señor mucho menos. Y el Señor se toma este asunto con una extrema gravedad. Aquel que hable en mi nombre y lo que diga, no lo he dicho yo, debe, ponga atención. Así que cuando usted haya comido, se haya tomado una sopa pesada, un montón de frijoles y todas esas comidas que le hayan hecho tener una noche de esas de decir, se puso a soñar cosas, cuidado con andar pensando de que esos sueños son la voz de Dios y vaya a ir a andar diciendo Dios me dijo. Ojo, porque muchas veces encontramos a personas diciéndole, Dios me dice. Yo no digo que no existan, pero si existen, lo que dicen se debe de cumplir. La señal de que alguien habla en el nombre de Dios es de que si le dice algo, se cumplirá. Pero vamos a ver, no nos debemos engañar. En esta congregación, porque eso se manipula fácilmente, el Señor me dijo que hay alguien aquí que siente dolores. Por amor de Dios, eso está claro que todo el mundo siente dolores. Yo ahora mismo siento. Entonces, déjenme decirle que eso es algo que... Entonces, fíjense bien, en comunidades siempre habrá algo. El Señor, y eso es la manipulación de los falsos profetas, genérica, dice, el Señor me dice que estás por conocer el hombre de tu vida. Habrá alguna soltera seguro que está, ¿cierto? El Señor me dice que en el trabajo que estás, las cosas, y empiezan a hacer una especie de brujería. Y sale de aquí la persona bien emocionada, uy, esa palabra era para mí, la recibo, ya viene mi esposo en camino, y pasa el tiempo y nada. Dice, el Señor me dice que vas a tener un aumento de trabajo. Al día siguiente lo echan a la calle. Y así, un montón de falsos profetas profetizando genéricamente y diciéndole, venga, siembra, y todo eso es un montón de rollo. Ahora, ¿dónde empiezan las advertencias de los profetas? Aquí, este es el origen. ¿Por qué? Porque el pueblo se resistió ¿a qué? A escuchar directamente la voz de Dios. Y esto era una sombra acerca de lo que había de venir. La gente es manipulada hoy en día. ¿Por qué? Porque se resisten a ir a ver las escrituras. Entonces se van con lo que les dijo aquel, sin comprobar lo que dice la Biblia. Se resisten a ver mis enseñanzas y se van con lo que dicen los falsos profetas. Entonces nosotros no vamos a caer en ese engaño, ¿a qué no? Entonces, recuerde, siempre habrán aquellos que vengan genéricos y digan todo ese montón de cosas. Eso van a estar ahí, por eso el Señor se preocupa de ello y nos advierte en el versículo 21, fíjese bien. Puede que te preguntes, ¿cómo sabremos si una profecía es o no del Señor? Ahí estaba la pregunta que nosotros nos podríamos haber hecho miles de años después. Fíjense bien, si el profeta habla en nombre del Señor, pero su predicción no se hace o no se hace realidad, ¿qué dice? Sabrás que es un charlatán. Fíjense bien, sabrás que el Señor no dio ese mensaje y ese profeta ha hablado de su, ¿de qué? De su propio. Ese profeta ha hablado sin mi autoridad y no hay que temerle.
Cuando los profetas en la antigüedad venían y decían algo, era porque la gente iba a entrar en miedo, hermano. Es porque es que estaban recibiendo un mensaje de juicio. Pero también, hoy en día, los profetas de hoy en día, ¿a qué van? Van a exhortar a alguien a decirle, dice el Señor que si no te apartas de ese pecado en el que estás, te va a pasar esto y esto. O le van y le dicen, el Señor me dice que tú y tu familia se van a ir de vacaciones a Hawái, y empiezan a darle un montón de rollos de esos raros de pura bendición. El Señor me dice que vas a tener un coche de último modelo. Y así. Pero los profetas, cuando el Señor hablaba, no era para decir bobadas, hombre. Era para decirle al pueblo, te apartas de lo que estás haciendo o vas a tener serias consecuencias porque vendría por ti. Ahora, fíjense bien. Nosotros podemos ver que dice, no ha hablado de mi autoridad, no hay que temer. Pero también hay una versión que dice, no le pongas atención. Pero ¿sabe qué? La Biblia nos advierte también y nos dice que en los postreros tiempos se amontonará, habrán grandes cantidades de personas amontonándose para escuchar a estos falsos maestros que predicen, no se cumple, y la gente ahí, dale que te pego en su necedad. Eso es lo que hoy nosotros venimos a aprender cómo identificar un falso maestro. Yo no sé si algunos de ustedes pudieron ver en la pandemia, que ahí fue donde fueron expuestos la mayoría de todos estos falsos maestros. Algunos reprendiendo el coronavirus, que en Honduras no entrará, y yo qué sé, hubo algún predicador que lleva un montón de iglesias y se subió a un helicóptero a tirar aceite desde un helicóptero, ¿le suena? Se subió a un helicóptero y dijo, estoy ungiendo la nación porque aquí el coronavirus no va a entrar. ¿Entró? No llegó a Honduras. Madre mía. Y así, hay un montón de cosas que van y son famosos. Ahora, miren, hay una religión, una secta, que no tiene pocos miembros. Hay una secta que tiene aproximadamente unos 5 millones de miembros dentro de la iglesia, con líderes que profetizaron una, otra y otra y otra, y nada se cumplió. Pero la gente dice, no, bueno, no pasa nada. Dice, esa persona, dice la palabra del Señor, que se inventa cosas, no merece que nadie lo escuche. Más bien lo que merece es morir. Fíjense bien, vamos a hablar acerca de una de las sectas más importantes que hay hoy en día. Y nació así. Un día se juntaron a leer las escrituras 4 amigos y dijeron, no, creo que aquí vamos a tener que hacer una reinterpretación de las escrituras y vamos a montarnos nuestra propia iglesia. Y uno de ellos es Charles Taylor Russell, el fundador de los Testigos de Jehová. Es una de las sectas más perseverantes que hay y con más crecimiento en todo el mundo. En Rusia no están, porque Vladimir dijo, a estos locos no los quiero aquí, porque ellos se rebelan en contra de los gobiernos, en contra de todo aquello que a ellos no les convenga. No fundan ONG ni obras de caridad. Ellos todo su potencial lo utilizan en imprimir panfletos y en mandar a la gente a predicar un evangelio que no es bíblico. Un evangelio que te presenta que no hay un castigo eterno, que no hay un juicio final. Y así le han quitado que Jesucristo no es Dios y todo ese montón de cosas que nosotros debemos de saber identificar. Ahora, mi trabajo es lo que dice la Escritura que debo de hacer con todos aquí. Fíjese, mi trabajo como predicador es enseñarles las verdades bíblicas para que ustedes no caigan en el engaño. Ahora, si después de que usted escucha esta palabra, después de que usted escucha esta enseñanza, usted va y se mete ahí, ¿qué quiere que le diga?
¿qué puedo hacer yo? Mire, dice la palabra del Señor en Hechos 20:28, tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual os he puesto. Os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su sangre, con la sangre del único Hijo. Mi misión es proteger y advertir acerca de los peligros que hay allá afuera, porque se levantarán hombres que hablarán cosas. Hechos 20:30-31 dice, se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para tratar a los discípulos, Fíjense bien, se levantarán hombres perfectos para intentar distraer aún a aquellos que están en la iglesia. Por eso es la advertencia de parte de Dios de que nosotros debemos estar vigilantes para, cuando dice la palabra del Señor que nosotros los pastores estamos llamados a cuidar de vuestras almas, es advertirnos acerca de los peligros del engaño que hay ahí afuera. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad. ¿Para qué dice? Para poder juntar seguidores. O sea, su único objetivo es crear grandes congregaciones aún desviadas de la verdad. Entonces nosotros debemos de estudiar bien las Escrituras y nos debemos de preguntar siempre, cuando escuchamos a un predicador, cuando asistimos a una iglesia, es preguntarnos, ¿en qué creen aquí? Quizás algunos de ustedes un día tengan que moverse por cuestiones de trabajo, irse a un lugar, a vivir a otro sitio, pero lo primero que se deben de preguntar antes de entrar a una iglesia y de ponerle atención a aquellos que Dios dijo que no deben de ponerle atención es, ¿en qué creen aquí? Cada iglesia medianamente seria tiene que tener una carta doctrinal donde hace su presentación y dice, creemos en Dios Padre, creemos en Jesucristo el Rey, creemos en el Espíritu Santo, creemos que toda la Biblia es inspirada por Dios, creemos que es infalible, que no es de interpretación privada, y entonces nosotros empezamos a ver lo que en realidad importa. Y de ahí pues nos sentamos y vemos lo que dice. Si vemos que empieza a profetizar por aquí, por allá, como que si fuera una metralleta de profetizador, entonces cuidado, porque tampoco es así. Dios es un Dios de orden, y cuando Dios quiere hacernos saber algo a nosotros, nos lo hace saber a través de la predicación de su palabra. Excepcionalmente puede hablar a través de una persona que vaya directamente a decirle algo de parte del Señor, pero que ni siquiera ella misma entienda lo que está diciendo muchas veces. Otra cosa es una persona que venga y conozca, porque hay técnicas y ese tipo de cosas de averiguar la vida de los demás para luego andar haciendo un poco de artimañas, de profecías, de yo sé que el Señor me reveló y quién se lo reveló, y es que es un chismoso que camina buscando información. También esas cosas nosotros debemos de ser sensibles a saber, oye, ¿quién te lo dijo? A ver, ¿cómo es que tú lo sabes? Porque hay predicadores que contratan a otros predicadores para que vengan, pero le pasan el informe. Mira, la hermana, ¿qué quiere? Aquí está orando por esto, aquí por lo otro, y hacen una identificación para artimañas. Es así, no crean que es una broma. Por eso cuando nosotros estamos en una congregación, en este púlpito, es muy raro que se pare un invitado. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor a mí me dice que debo de tener cuidado quién viene a cocinar en la casa, no vaya a ser que les vaya a dar veneno. ¿Sí entiende? Ustedes dejan entrar a cualquiera a su casa para que entre a la cocina. Si no le gusta cocinar, seguro que sí. Pero verdad que usted no diría, usted no le diría a una persona que va caminando por la calle, oye, ¿por qué no te subes a hacerle de comer ahí a mis hijos y les das de comer? ¿A qué no? Hombre, entonces tampoco en una iglesia podemos hacer eso, de decir, oye, ¿por qué no vienes y les das de comer? Y empieza. El otro día estaba viendo un predicador que decía, hay 3 personas que fueron al cielo sin morir: Elías, Jesús y Goku, decía. Pero lo estaba diciendo en serio.
O sea, no es ninguna broma. Y la gente, amén, amén. ¿Qué es esto? Digo. O sea, estamos llenos de todas esas cosas que nosotros debemos de saber. ¿A cuánto les gusta comer bien? Levanten la mano. Ah, todo, ¿no? Claro, pues a todos nos gusta comer bien. Pero lo mismo tiene que ser en la palabra del Señor. No se coma todo lo que dan en internet, ni todo ese montón de cosas, porque aunque parezcan buenas, pueden ser dañinas. Los postres. Hablemos un poco de ese asunto, porque está hilado con esto. ¿A quién le gustan los postres? El pan, el dulce y todas esas cosas. Mi pregunta es, ¿son buenos? No se puede dejar de comer. Ok, dice usted, no, bueno, un postrecito no cae mal, pero si su dieta se compone de puro postre, todo el día se la pasa comiendo bollería, ¿cómo está eso? ¿Será bueno? No será bueno, porque usted no tendrá los nutrientes que necesita. Y tampoco cuando usted se pone a escuchar predicadores que solo predican dulzura, 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 no es bueno tampoco, porque usted no se está nutriendo de la palabra del Señor, donde lo llama y lo exhorta a que tiene que ser hacedor, a que tiene que dejar esto, a que se conduzca como Dios quiere que se conduzca. Porque es muy bonito entrar a un lugar. Yo he escuchado, porque a mí me toca hacer investigaciones acerca de la predicación y todas estas cosas y ver lo que se mueve por ahí. Yo he escuchado unas predicas de estos hombres predicadores de la prosperidad que me dejan pasmado y digo yo, pues, qué labia. Pero ¿dónde llevan después? Todo es dulzura y tú eres el campeón, tú no tienes por qué sufrir. Recuérdale a Dios que tú eres su hijo y empiezan ahí, digo yo, y una falta de respeto en cuanto a Dios, no. Por eso el pueblo cae en el engaño y por eso hay mucha gente metido dentro de sectas, atrapados, que después son manipulados y llevados a su antojo. Mire, cuando le hablo de estas sectas, son aquellas personas que fundaron iglesias y profetizaron hasta el fin del mundo. Si usted se pone a averiguar un poquito de quién era este hombre llamado Charles Taylor Russell, usted va a investigar acerca de él y es que hasta vendía frijoles benditos, por decirlo ahí. Usted ha visto, no sé si usted ha visto, ha tenido la oportunidad de ver a predicadores vendiendo cosas mágicas. Empezó a cultivar una especie de frutas que eran medicinales y empezó a timar a un montón de gente, pero ¿sabe qué? La gente acude a esos lugares porque a la gente le gusta la brujería. La gente quiere llevarse de aquí un vaso de agua bendita, tomárselo y que se le quite todo, pero no quiere dejar algunas cosas que están dañando su salud. ¿Sí me hago entender? Entonces, fíjese bien, la historia de este hombre se compone de que él viene de una iglesia cristiana. Él viene de una iglesia cristiana y, mire, dice, la fascinación del siglo XIV, hablamos del siglo XIX, perdón, por la especulación de las profecías, dio origen en los Estados Unidos a muchos movimientos religiosos que se han propagado internacionalmente. Entre ellos están los mormones, los adventistas, los Shackers y los testigos de Jehová. Abundan las profecías sobre eminentes acontecimientos. El líder, por ejemplo, de la iglesia de los adventistas, William Miller, por ejemplo, profetizó el fin del mundo en 1843. Usted investigue, William Miller, el que profetizó el gran fracaso. ¿Sabe qué? Un montón de gente le dijo, es como que yo le diga, vea, el otro año en enero se acabó todo esto. Y usted dice, ¿en serio? Sí. 2000 tal, se acabó. Llega el Señor, nos fuimos. Y dice usted, hijo, pues vamos a vender todo lo que tenemos y nos vamos de fiesta. Pasó. William Miller.
Le doy la nota para que usted lo busque. William Miller, 1843, profetizó el fin del mundo. El líder de la iglesia de los adventistas del séptimo día. ¿Qué cree usted? No pasó nada. ¿Y qué cree usted? Toda la gente se desbarató, pero la iglesia, hoy en día, ¿cuántos tiene miembros en todo el mundo? Una iglesia fundamentada no en Cristo, en la mentira. De esa iglesia de los adventistas sale Charles Russell, un estudiante de esa iglesia. Fíjense bien, William Miller profetizó el fin del mundo en 1943. A pesar de su gran fracaso, los adventistas continúan anunciando el fin del mundo. En este ambiente, en 1852 nació el norteamericano Charles Russell. El joven Russell perdió su fe presbiteriana que había recibido de sus padres mientras discutía con un ateo. Un poco más tarde se unió a los adventistas. Después de escuchar sus advertencias sobre el fin del mundo, se volvió un fanático que dijo: pues voy a investigar yo, y empezó a estudiar el Apocalipsis y se inventó que 144,000 eran los únicos que iban a irse al cielo a vivir en cuerpos celestiales, y que vendría el fin del mundo. Y si le tengo que dar las fechas donde él empezó porque era una tras otra, dio una fecha, no pasó nada. No, es que me equivoqué, un año más tarde, es que el reloj creo que, un año más tarde, amén, todos dentro de la iglesia diciendo amén. Falso profeta. ¿Qué dice la escritura cuando no se cumple lo que el profeta dice? Es falso, no le ha hablado, habló de su propio corazón. No lo escuchen. Si yo vengo a decirles aquí que el Señor me dice esto y esto, o que yo le digo a uno de los hermanos, y delante de todo, mire, hoy en día delante de toda la congregación lo hacen, son sinvergüenzas. Le dicen delante de la congregación: el Señor me dice que tú y tú, viene, pasa el tiempo y ese sigue en la misma, ni le pasó nada, y aquel sigue profetizando, y la gente ahí diciéndome. O sea, el Señor dice: este es un falso profeta, y ustedes están ahí pasmadotes escuchándolo y diciendo amén. ¿Cómo lo concibimos eso? Necedad de parte nuestra. Por eso las iglesias están como están. Es así. Usted ve que ese tipo de cosas acontecen ahí. Es falso. No habla de parte de Dios. Y de parte de Dios lo que tiene es un juicio de muerte. O sea, quizás no muere inmediatamente, pero lo que le estoy diciendo es que su camino es de destrucción. Está muerto en sus delitos y pecados porque está haciendo mercadería del evangelio. ¿Me van entendiendo o no? Denle un fuerte aplauso al Señor, o si no, es que no me estoy explicando bien yo. Entonces fíjense bien, ahí empieza la historia. Él sale de un grupo de gente que empezó a profetizar, y de ahí es que ha salido ese montón de profetizadores de ese movimiento, de la expectación de lo que vendría y de todas esas cosas. Miren, el campo del comercio fue muy famoso por sus falsas curas para el cáncer, su trigo milagroso, el cual vendía a precios exorbitantes. Él vendía trigo que curaba el cáncer. Esta última extorsión fue delatada por uno de los periódicos que guarda aún el registro, donde se comprobó la falsedad de sus reclamos extraordinarios. Este hombre, fundando una iglesia, o sea, miren, lo voy a poner en otras palabras. Es como que yo aquí me la lleve vendiendo, como le decía, frijoles milagrosos para las enfermedades. Y esto no era una poca cosa, era cáncer. La gente estaba en las últimas. La gente que le diagnosticaban cáncer era capaz de pagar las quimioterapias y estas cosas, esta medicina que ahora tenemos que combate un poco estas enfermedades. No estaba antes la medicina tan desarrollada. Había mucha gente vendiendo pócimas y había un buen mercado acerca de eso. Y este hombre usaba su fe para vender ese tipo de cosas. O sea, ¿qué era? ¿Era un hombre intachable? Era un delincuente. Un delincuente
mentiroso que engañó a un montón de gente y que formó su propia religión. Y la gente que entró en esos lugares, quizás, yo estoy seguro que entraron buscando de Dios, pero lo que se encontraron fue un falso evangelio. Y a eso es donde nosotros debemos de estar atentos, a que nuestros familiares no caigan en esas garras. ¿Por qué dice la palabra del Señor que nosotros debemos de instruirnos? Para que podamos pasar esa instrucción también a nuestros hijos. ¿Sabe? Entre sus características de esta gente es mire, los fracasos en sus profecías. En 1874 Russell anunció la venida de Cristo para el año 1914. Jesús dijo: nadie sabe el día ni la hora. Yo me quedo con lo que dice Jesús. O sea, si yo vengo, Pablo dice, si yo, un ángel del Señor o uno de mis compañeros viene a decirles otra cosa que vaya a contradecir la Escritura, no le hagan caso. El tal es un maldito. Eso es lo que dice la Escritura. Fíjense bien, en 1914, en ese año, los 144,000 debían ser llevados al cielo y dar comienzo al milenio de Apocalipsis 22. La humanidad tendría otra oportunidad de vivir en el paraíso terrenal, pero la realidad fue diferente. Lo que en realidad comenzó ese año fue en 1914. ¿Sabe qué comenzó ese año? La Primera Guerra Mundial. Él dijo que iba a empezar el reinado de Cristo, el paraíso, y lo que comenzó fue la Primera Guerra Mundial. Mi pregunta es, ¿era un profeta verdadero? No, no era un profeta verdadero. No dándose por vencido, Russell postergó la fecha hasta 1915. Y de nuevo, no pasó nada. En 1918, más tarde, los testigos reinterpretaron que el año 1914 como el principio de los últimos días. Excusaron de que se habían equivocado porque no tuvieron en cuenta que había la creación de Eva, y entonces que era a partir, y bueno, se montaron un montón de cosas. Pero no solo se quedan ahí, luego se van más adelante a 1918 y fecha y fecha, profecía tras profecía, ninguna se cumplió. Pero siguen ahí y siguen engañando. ¿Sabe? Ustedes los pueden ver, se ponen en las plazas con sus panfletos, van de puerta en puerta, porque su evangelio es de obras. Para ellos es muy importante ganar a alguien, porque si no, ellos no tienen entrada en el reino de los cielos. Jesús nunca mandó eso. Eso es una vil mentira. Para ellos no existe el infierno. Para ellos Cristo no es Dios, es el ángel Miguel. Para ellos, el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo es una fuerza que mueve ciertas cosas. La palabra del Señor nos enseña que el Espíritu Santo es una persona. Por eso cuando usted se encuentra en las Escrituras y podemos ver acerca del Espíritu Santo, en sus errores doctrinales, podemos ver que ellos están muy, muy distantes de nosotros, si leemos las Escrituras. Cuando Ananías y Zafira le mienten al Espíritu Santo, a Pedro, que ellos han vendido una heredad, Pedro les dice: no nos han mentido a nosotros. ¿Le han mentido a quién? Al Espíritu Santo. A una fuerza o a un poder usted no le puede mentir, usted le miente a una persona. Ellos niegan la deidad de Cristo, niegan la persona del Espíritu Santo y niegan que Jesucristo, que eso es lo más grave, es el Señor. Su fe está fundada en un montón de disparates que han plasmado en su propia Biblia, porque la Biblia que ellos tienen es absolutamente diferente a la que tenemos nosotros. Mas sin embargo, le cambiaron algunas partes de la Biblia, no a todo en su totalidad. Así que debemos de tener muchísimo cuidado.
¿No cree usted? Porque de ello depende nuestra vida como cristianos. No la salvación, porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra del Señor. Pero debemos de tener cuidado, hermanos, en quién estamos escuchando. La palabra del Señor nos dice con claridad que nosotros no podemos estar prestándole atención a cualquier persona que toma un micrófono, que habla en las redes sociales, porque si esas personas que nosotros las hemos visto profetizar, decretar, declarar y hacer un montón de cosas, no pasa nada de eso, es porque esas personas no conocen al Dios de la Biblia ni tampoco tienen comunión con Él. Yo no me atrevería a andarle diciendo Dios me dijo. Y si lo hago es porque lo tengo bien claro que el Señor me está diciendo. Y si yo lo hago y eso no se cumple, ¿qué tiene que hacer? No darme su atención. Si usted escucha a un profeta continuamente profetizando y no se cumple, ¿qué tiene que hacer? Aparte su oído de ahí, aparte el oído de su familia también. Porque ante lo que está es ante un mentiroso que habla de su propio corazón. ¿Sí me hago entender? Si nosotros como cristianos, como iglesia, entendemos esos principios básicos, no hay otro evangelio, no hay otro ángel que va a venir a traer un evangelio diferente como el ángel Morini asegura que vino los fundadores de los mormones. No hay otro evangelio. Si es profeta, tiene que ser auténtico. Debemos de saber distinguirlo, que no es auténtico. Ni le prestamos ni nuestros oídos, ni el oído de nuestra familia. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Todo comienza allá en Éxodo 20. ¿Por qué? ¿Por qué perece la gente? Dice la palabra del Señor. Porque le falta el conocimiento. ¿Qué conocimiento? El que viene de lo alto. Las verdades bíblicas. Alguien puede decir, no, pero es que con tantas versiones de la Biblia que hay, ¿puede argumentar eso legítimamente? Sí, puede argumentarlo. Pueden haber muchas versiones, pero le voy a decir algo. Entre las características que tienen los testigos de Jehová, o los mormones y los adventistas, es que para ellos la Biblia sin sus comentarios no vale. ¿Ustedes saben que ellos reparten un panfleto que se llama la Atalaya? Pues ese panfleto tiene que ir acompañado de la Biblia porque ellos le dan su interpretación. O sea, la Biblia dice que la palabra del Señor dice que la Biblia fue dada en sentido genérico, y no es de interpretación privada. O sea, no puedo decir yo, a ver, de aquí ya saben, díganme qué están leyendo y yo les voy a mandar la interpretación. No, eso es mentira. La Biblia, quien nos ayuda a entenderla, es el Espíritu Santo. Cuando leemos dice, oye, yo estaba leyendo este comentario acerca de esto, pero es que esto no va. Ahora yo me pongo a leer Éxodo 20 y cómo es que Dios empieza a comunicarse con su pueblo porque el pueblo no resiste escuchar la voz de Dios. Ok, ahora ellos se niegan y no le dicen al Señor, Señor, háblanos un poquito más suave para que podamos escucharte. No queremos escucharte. Y podemos ver que eso se refleja ahora, y es que la gente tiene las Biblias y no las lee, se resisten a ver la palabra del Señor. No haga eso usted también, hermano. Lea las escrituras. Dice, no, pero ¿y cómo lo hago? Mire, nosotros estamos leyendo aquí en NTV. Esta versión yo se la recomiendo. Es una versión muy fácil de leer. Pero si usted lee en Reina Valera un lenguaje de hace 50 años, se le dificulta aún más. No es que las versiones hayan cambiado, es que el lenguaje ha cambiado. ¿Cuántos saben que la lengua muta? ¿Es mutable la lengua o no? El idioma. Es mutable, como nuestros pensamientos también son mutables. Estas escrituras se escribieron en hebreo, en arameo, en griego. Han mutado y siguen mutando. El lenguaje sigue mutando. Hoy en día se habla en un lenguaje más, ¿cómo se llama? Más tecnológico. Twitter, Facebook, y todo el mundo sabe que es un Facebookazo. Antes eso no existía y todas esas cosas. Entonces nosotros debemos de buscar la herramienta correcta. Pero sobre todas las cosas no nos dejemos engañar. Mire, si nosotros nos ponemos atención a la sentencia que hay
en Deuteronomio, donde estamos leyendo, podemos ver de que dice, el tal profeta debe morir. O sea, la persona que le miente, que habla en nombre de Dios y no se cumple, debe morir. Deuteronomio 18:22. Cuando un profeta habla en el nombre del Señor, si la cosa no acontece, ni se cumple esa palabra del Señor, no ha hablado. ¿Ha hablado con qué? Con arrogancia. Ha hablado de su propio corazón. Ha hablado de sus propios pensamientos y se la ha inventado toda. De su propio corazón ha hablado. El profeta, no tendrás temor. No tendrás que hacerle caso. Pero que el profeta que hable con presunción en mi nombre, una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Antiguamente, cuando nosotros miramos a los profetas, a Elías, a Eliseo, ellos se enfrentaron a falsos profetas. Ellos hablaban en nombre de Baal, pero se entendía, porque ellos hablaban en nombre de otro Dios. Nosotros entendemos cuando los musulmanes, por ejemplo, hablan en nombre de Alá. Entendemos, nosotros entendemos que ellos hablan en nombre de otro Dios, no es el mismo Dios de la Biblia, ¿cierto? Pero cuando hablan en el nombre de nuestro Dios, hay que poner cuidado con lo que están diciendo y de ver qué están diciendo. Porque ¿sabe qué? Porque nosotros como cristianos debemos de tener especial cuidado de que quien están hablando es de nuestro Padre. Cuando alguien habla de su Padre, ¿usted qué diría? Si alguien viene y dice, no, que tu papá dijo que tú eres aquí y allá, o tu papá, ¿quién? Mi papá no habla así. Mi padre no es así. Mi padre no mandó eso. ¿Por qué no tenemos entendimiento? Porque no hemos entendido de que como hijos tenemos la responsabilidad de conocer a nuestro Padre. Y cuando alguien hable cosas falsas en contra de nuestro Padre, nosotros sepamos identificar y digamos, déjate de cosas porque mi papá ni negocia, ni hace mercadería, ni nada. Otro día escuchaba a una persona que se congrega decir, no, es que tengo que negociar con Dios. ¿Qué? ¿Negociar con Dios? Vamos a ver, ¿qué es esto? No, negociar con Dios, ¿qué vas a negociar? ¿Qué tienes tú que ofrecerle a Dios? No, es que yo le voy a ceder esta parte de mi vida, pero quiero ver si Él... ¿Quién te ha enseñado esas cosas? Cuando Dios dice algo, no se necesita preguntarle consejo a nadie. Toda la tierra y su plenitud son suyos. Todas las almas son mías. Si Él nos quiere reclamar a todos, hoy nos reclama. Si Él nos quiere llevar a todos, hoy nos lleva. Si Él nos quiere dejar a todos, todo le pertenece. ¿De dónde aprenden ese lenguaje de negociar? De ven y haz un pacto con Dios. Ven y hace un trato con Dios. De predicadores falsos, de falsos profetas. No prestemos el oído a los falsos predicadores del evangelio adulterado. Amén. Voy a invitarlo a que nos pongamos en pie. Iba a seguir con la segunda parte, pero la vamos a... Lo importante, hermanos, vamos a repetirlo, vamos a hacer una clase didáctica aquí. Si alguien habla en el nombre del Señor y la palabra del Señor no se cumple, ¿qué es? Falso profeta. Falso. ¿Y qué debo de hacer? No debo de prestarle más oído, porque lo que está hablando son cosas que no van a ayudarme a mí. Ahora, si la persona, por mucho que me quiera, escuche bien, aquí, porque esto es muy importante. Si usted quiere mucho a una persona, debe de saber distinguir entre animar y hablar de parte de Dios. Porque yo puedo saber de que alguien de ustedes está pasando por una situación difícil. Y yo puedo ir y decirle, tranquila, el Señor en su palabra dice esto y esto. Tranquilo, el Señor en su palabra dice esto y esto. Confía. Eso es recordar lo que la Biblia dice. Otra cosa es que yo conozca una de sus necesidades y venga y le diga, el Señor me dijo que te diga, cuidado. Una cosa es usar la palabra para animar, para exhortar, y otra cosa es para hablar de parte de Dios directamente algo que no está en la Biblia. Entonces recuerde, cuando usted
mire a esos predicadores que han profetizado, que no se les cumple nada y todos esos rollos. Yo no, ¿para qué? ¿Sabe? Esa figura cuando uno dice, cuando alguien ha dicho un montón de mentiras y usted dice, no, yo no, ni me digas nada más porque es que yo no te creo. Es lo mismo que debemos de hacer nosotros. Ni digas nada más porque has quedado en evidencia acerca de eso que dijiste y no se cumplió. Por eso debemos de tener especial cuidado cuando vamos a la palabra del Señor. Porque dice la palabra del Señor de que nosotros los que predicamos tenemos una gran responsabilidad delante del Señor. Así que los invito a orar. Señor, ayúdanos a identificar, Señor, aquellos que hablan en tu nombre, para no caer en el engaño de estas falsas religiones, Señor.